Mientras escuchamos un poco la música del tercer acto de la ópera de Wagner, la correspondiente a Siegfried, vamos entonces a comenzar su estudio. Imaginemos, como les decía a ustedes ayer, a Wagner en esa Semana Santa, en su aflicción de corazón, quizás por problemas y situaciones morales, pero observando la naturaleza, introvertido. Y en esa introversión, observando cómo surge la primavera, que es típicamente el efecto de la naturaleza. Ahora imaginémoslo a él visualizando las tradiciones de su pueblo, sus ancestros. Y en ese momento viene un momento de iluminación. Y en esa iluminación, entonces, él, un gran maestro en el campo de la música, mientras él revive en su interioridad, con su imaginación, las historias narradas por sus padres, abuelos, antepasados, acerca de las sedas, de toda la tradición nórdica, e identificándose con la naturaleza. Entonces, mientras en su imagen recrea el mito, allá en su genialidad, su ser interno empieza a producir música. Y a medida que él avanza del mito en su imaginación, observando todos los sucesos, entonces su ser interno, en ese momento en contacto, en comunión con el mundo del pensamiento, la región del sonido, de la música y de los arquetipos, empieza a hilar, a hilvanar la música que escucha y que atrae de las esferas en su formación de la naturaleza, con todo aquello que está viendo en su imagen con respecto de los mitos. Eso es lo que invitamos a los estudiantes. A que después de conocer el mito, como lo hemos hecho, entonces, ya conociendo el mito, nos sentamos relajados, con los ojos entornados y escuchamos la ópera correspondiente a ese mito. Entonces vamos viviendo cada uno a su manera lo que pudo haber vivido este personaje Wagner en esos momentos. Entonces es una experiencia de índole espiritual la que se tiene. Conociendo uno ya el mito, escucha la música y va observando en su integridad, al escuchar la música, todo lo que está pasando en la naturaleza externa y en su naturaleza interna. Tercer acto, Siegfried, el buscador de la verdad. Hemos visto que es preciso dejar a un lado todas las limitaciones de dogmas, familia, sociedad y todo lo que nos estorbe en el intento de alcanzar la verdad. Como le dijo Jesús al joven rico, deja a tu padre y a tu madre, deja todo, toma tu cruz y sígueme. Pero el joven decidió que mejor se quedaba con su dinerito. Pues bien, en el sendero espiritual, en el sendero esotérico, en la búsqueda de la realización, que no se logra en una sola vida, sino que es un proceso que durará la eternidad, pero hay que comenzar. Tenemos que liberarnos de todo lo que nos encadene, de todo lo que limite la conciencia, de lo que limite el libre albedrío.
de la ilusión de las situaciones Andrés, materiales. porque quedamos una reunión aquí, ¿listo? Listo, si usted dijo Andrés que pagará máquinas a las 4. De tal suerte que en ese camino el estudiante va dejando los dogmas que le anquilosan la conciencia, todos los dogmas. A donde uno vaya y le diga, creed y seréis salvo, debe huir como de la peste, porque le están dogmatizando, le están encadenando su conciencia, no le están permitiendo ser libre, es decir, no están permitiendo pensar, aceptar. Creed y seréis salvos. Mientras que el Señor Jesús dijo, buscad la verdad que ella os hará libres. Liberarnos de las limitaciones de la sociedad. Uno siempre vive del qué dirán. Del qué dirán. Ay, no, qué dirán. Entonces, evita muchas situaciones que de hecho deben ser situaciones que nos enaltezcan, que nos elevan por el qué dirán. Realmente el esoterista es en el sentido real de la palabra un excéntrico. Es un excéntrico espiritual. El esoterista va en contravía de los prejuicios y de las costumbres preestablecidas. Óigase bien, no viola la ley, no, respeta absolutamente las tradiciones, pero no las tiene por qué seguir. Si ve que no le conllevan a nada útil, a nada bueno, no las tiene por qué seguir, pero las respeta absolutamente y respeta la forma de pensar de cada persona y de actuar y de vivir, porque así debe ser un esoterista, buscando siempre ser muy equilibrado y muy justo en todos los aspectos. Pero por eso al esoterista se le ve como un bicho raro, es una persona rara, se mantiene solitario, no le gusta a la gente, habla poco, se le ve mucho, se le ve solo, le gusta leer temas raros, en fin. Pero hay todavía otro importante requerimiento que acaso está en cierto modo incluido en el anterior. Nos unimos a nuestra religión, a nuestros amigos y a nuestra familia por miedo a no quedarnos solos. Recordemos que la tradición esotérica a nadie le cohíbe, le impide, le prohíbe nada. A uno le preguntan, bueno, ¿y si voy a estar aquí, entonces tengo que retirarme de mi religión? No, absolutamente. Se le enseña a amar y a comprender mejor su religión. Si yo vengo aquí, entonces me tengo que retirar de allá, de mi otro grupo donde pago en dólares. No, señor. Usted tiene libre albedrío y eso es sagrado. Tiene la absoluta libertad de estar donde usted considere que debe estar. Lo que hace la Escuela Rosacruz es entregar conocimiento. Nada más. Dar y dar. Entonces, muchas veces nos unimos a un grupo religioso, a un núcleo de personas, o nos mantenemos apegados a la familia por el miedo a la soledad. Eso es en la persona que no busca dentro de sí, busca a su mejor amigo, que es uno mismo. Ya eso lo vimos la semana pasada. El mejor amigo del ocultista es sí mismo. Por lo tanto, aunque aparenta ser un solitario, él vive extasiado en su interioridad. Nos sometemos a los convencionalismos porque tememos seguir los dictados de la voz interna que nos estimula a seguir, siempre a seguir, hacia cosas de mayor altura que son incomprensibles para la mayoría, resultando que el temor es el mayor obstáculo para alcanzar la verdad y vivirla. Esto también se demuestra en el anillo del Nibelungo, que ya lo estudiamos. Wotan ordena que Brunhilde, el espíritu de la verdad, el alma del mundo, sea sumida en sueños porque teme la pérdida de su poder si él la retiene después de ella haberse sublevado contra sus limitaciones.
y de haberse negado a proteger. Hasta un momento. Haberse negado a proteger a Hunding. Recordemos Hunding, el espíritu del convencionalismo, la personalidad, el apego a las tradiciones. Todo aquello que no nos deja vislumbrar la verdad, porque nos dejamos sojuzgar por el entorno. Al no ser librepensadores, entonces dejamos que otros piensen por nosotros. Y de esa manera, los guías de las religiones, los dogmas, juegan con nuestra individualidad y con nuestra libertad. Los guías de la política juegan con nuestra emoción también y nos limitan para que sigamos como corderitos por donde nos están mostrando. Decíamos que los esoteristas no son políticos y que las escuelas esotéricas no tienen nada que ver con política, pero que el esoterista en ese anhelo por la verdad, por la belleza y por el bien, en ese anhelo por la igualdad, fraternidad, igualdad, tal como lo predicaron los esoteristas unidos a los masones en Francia, han promovido siempre que la humanidad vaya mejorando, siempre en un crescendo de mejoramiento, de fraternidad, de justicia. Wotan pronuncia la sentencia con tristeza cuando expulsa a Brunhilde del Valhalla, diciendo que ella tiene que permanecer dormida hasta que alguien libre verdaderamente, venga y la despierte. Que solamente una persona que no sienta temor de ninguna clase, que sea libre de convencionalismos y que realmente en su corazón haya verdadero amor, podrá despertarla. Aquel que tenga el amor perfecto y esté libre de todo miedo. Y solamente los intrépidos y faltos de temor son libres para amar y para vivir la verdad. El temor es una de las grandes limitaciones en el desarrollo interno, en el desarrollo espiritual. Porque tendremos que enfrentarnos a nuestros propios miedos, traídos de antaño, de otras encarnaciones. Y todos esos miedos toman la forma del tenebroso guardián del umbral. Una figura tenebrosa, de gran porte. Probablemente el estudiante la observe de unos 2,50 metros. Corpulenta. No corpulenta, no obesa, sino de gran porte, de gran tamaño. Totalmente oscura de pies a cabeza. Pero con unos ojos que despiden el terror más horrible para quien los mira. De manera que el estudiante tiene que siempre sobreponerse a todos los miedos. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a que nos abandone el ser amado, tenemos miedo a todo. No. Hay que tratar de ser más conscientes. La vida, el destino, la divinidad, mediante la ley de causa y efecto, nos provee lo que necesitamos y nos entrega o nos quita. Nos entrega lo que nos merecemos o nos quita lo que no nos merecemos. Entonces, asentándonos un poco en las frases de Lao Tse, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas de tu problema? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas de tu problema? Así como estamos todos ahora. ¿Para qué preocuparnos? Es un karma colectivo, es un aprendizaje kármico de todos. Cada quien está con su profesión. Entonces, está bien. Filosofemos mientras tanto. Por lo tanto, Brunhilde es puesta a dormir en una roca, una gran roca, ardiendo eternamente alrededor de ella un círculo de llamas encendidas, mantenidas por Lodge, el espíritu de la ilusión.
Nadie sino el ser libre, el alma independiente e intrépida, puede abrigar la esperanza de penetrar en este círculo de alucinación, los convencionalismos sociales, y de vivir para amar el espíritu de la verdad siempre adorable y juvenil. De este modo, la segunda parte, recordemos que así termina el drama anterior, las Valquirias. Las Valquirias, Brunilde comprende lo valioso que es Sigmundo y el amor profundo que siente por Siglinda, que le promete a Sigmundo que procurará cuidar de Siglinda y del hijo que nacerá. Ahí es cuando Brunilde lleva a Siglinda a la cueva, o a la cueva de Mime, o a la cueva del dragón, según la tradición oral. Entonces allí en la cueva del dragón, Siglinde da a luz a su bebé y fallece. Y ese bebé, Sigfrido, después es entregado por Brunilda al enano Mime para que lo cuide, lo eduque, vea de él. Y finalmente Brunilda es sometida a ese sueño mágico por su padre Fotan en la roca, que hablamos de la roca, la piedra cúbica de Yesod, el poder genitor que hace posible la existencia del universo de seres y de cosas, y rodeada por el fuego, ese fuego sacro, ese fuego que no permite que pueda ser profanada esa sagrada energía, esa divina durmiente, esa kundalini, esa bella durmiente del bosque, como se le quiera llamar. De este modo, la segunda parte del drama místico que acaba con el desamparo de la verdad y el triunfo de los convencionalismos, el anterior, el de las Valquirias. Sigmund, el buscador de la verdad, ya se ha vencido y muerto. Su hermana y esposa Siglinda, ambos hijos del dios, ambos hijos de Fotan, el espíritu. Sigmundo, el yo superior. El ego, Siglinde, el alma. El uno la conciencia, el otro la sensibilidad. Tienen como hijo a Sigfrido, el que vence a través de la verdad. Es el ego glorioso, cuando ya se ha librado completamente de los convencionalismos, del qué dirán, de los atractivos de la materia, y busca definitivamente llegar a donde la sagrada princesa para convertirla en su esposa. Es decir, el ego, finalmente comulgando con la divina energía de la vida para elevarla, glorioso, unirse con ella y de nuevo regresar al seno del Padre. Pues tenemos Sigmund, Siglinda, ya son muertos. Y Brunilde parece condenada a dormir perpetuamente. Ahora los Valsungs, los hijos de los lobos, o los hijos del lobo. Recordemos que el lobo es la personalidad de Odín cuando con la pitonisa engendra no solamente a las valquirias, sino que Wotan en su forma de lobo fecunda a una humana y tiene los gemelos, Sigmundo y Siglinda. Ahora los Valsung, los hijos del gran lobo, no tienen más que un solo representante, el niño huérfano Sigfrido, que quedó en la cueva de Mime, el Nibelungo, abandonado por su madre moribunda Siglinda. Pero entre tanto el niño crece y se convierte en un joven vigoroso, desarrollando una fuerza de gigante. Hermoso como un dios, él forma un extraño contraste con Mime, el feo Nibelungo, un enano que pretende ser su padre. Esto Siegfried no puede creerlo, porque cuando mira en cualquier parte del bosque ve que los pequeñuelos siempre se parecen a sus padres, que todos los pequeños animales tienen las mismas características de sus progenitores, y que él cuando se mira en las aguas, el límpido, la luz astral, la esfera de Yesod, y que él es distinto, muy diferente a aquel que pretende ser su padre. Siegfried, el ego. Mime, el enano. Ya sabemos que el enano, los enanos son el instinto genitor, el poder itifálico de la naturaleza, el que
quiere hacernos creer que nosotros somos realmente este cuerpo físico y hacernos olvidar nuestro verdadero linaje espiritual. Nuestro divino padre, Sigfrido, la conciencia, nuestra divina madre, Siglinda, la sensibilidad. Ese es el enano. Y en mí, el enano le dice una otra vez, no, yo soy su papá y su mamá. Entonces, Sigfrido poco a poco le va cogiendo animadversión a Mime. Y dice, usted me está mintiendo. No es posible. En la naturaleza todo se parece a su progenitor, a sus progenitores, y yo con usted no tengo ningún tipo de semejanza. Hasta que llega el momento en que Sigfrido, obligando por el temor a Mime, le lleva a que le cuente exactamente quién es su madre. Le cuenta quién es la madre, pero no le cuenta quién es el padre. Ni le cuenta de quiénes son descendientes, por supuesto. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso de llenar de temor al enano? Cuando por su fuerza prodigiosa, Sigfrido captura un oso, lo lleva a la cueva de Mime, este queda paralizado de terror. Se sorprende a Sigfrido porque Sigfrido no conoce el miedo. Entonces, bajo ese terror, Sigfrido le obliga a que le cuente quién es su madre, y ahí le cuenta. De tu padre no sé nada. Tu madre fue Siglinda. Y ella contó que tu padre falleció en batalla y que estos son los pedazos de la espada que utilizó en ese combate, una espada de los dioses. Y aquí están los pedazos de la espada Nothung, la espada del que vence a través de la aflicción, el que vence la aflicción. Recordemos que Nothung, Aruna Not, de la cual hablamos ayer, Runa Not, esa runa que es la runa Nacht en lenguaje escandinavo, que Kungler la llamaba Not simplemente. Esa runa significa aflicción, pero es también la que protege. Produce aflicción, pero cura, protege la aflicción, los miedos, los peligros. Mime, el más famoso herrero de los nivelungos. Recordemos que él es el forjador de los nivelungos, el que hizo el anillo mágico de Alberico y el casco mágico de Alberico. Mime, el más famoso herrero de los nivelungos, ha forjado espada tras espada para el uso del joven gigante, pero cada una de ellas ha sido hecha a pedazos por el brazo poderoso que las empuña. A pesar de ser un gran herrero, toda espada que hace, el muchacho la despedaza él mismo. Después Mime ha tratado de soldar la espada Nothung, que se rompió contra la espada de Fotan en la lucha fatal entre Sigfrido y Hunding, como lo estudiamos antier. Los fragmentos de esta espada fueron llevados por Siglinda a la cueva, pero nadie que sea un cobarde puede ni forjar ni empuñar la espada Nothung. Por esto Mime, a pesar de su habilidad, ha fracasado en todos sus intentos. Un día que Sigfrido se burla de él a causa de su incapacidad para hacer una espada que resista, Mime saca los fragmentos de Nothung y le dice que si él puede soldarlos, que si él puede reconstituir la espada, entonces esa sí le servirá perfectamente. Al momento, Sigfrido se llena de entusiasmo. El entusiasmo que tiene el buscador de la verdad, el entusiasmo que tiene el esoterista, siempre entusiasta, siempre todo lo ve posible. Para el esoterista no existen límites. Dice, lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y salvo que por alguna karma difícil no lo pueda lograr, será aplazado ese triunfo, pero si no, siempre logra triunfo tras triunfo, éxito tras éxito. Poseyendo Sigfrido como posee la habilidad esencial de todo buscador de la verdad, con total ausencia de miedo, aún con una mano inhábil logra hacer lo que a mí me no pudo llevar a cabo en largos años.
somete, prende la forja, impulsa el fuelle con fuerza, empieza a arder el fuego y rápidamente vuelve el metal a sus elementos naturales en estado ígneo y luego forja una espada que él sería el único que podría blandir. Bueno, el ego es el gran forjador. El forjador es el que funde los metales. Hay que fundir los metales para conseguir lo que se quiere obtener. Para forjar necesita el fuelle. El fuelle es el aliento de los buscadores del sendero espiritual, alquímico, gnóstico, esotérico, en cualquier campo. Aprende a trabajar. El ocultista trabaja su aliento y con él aprende a aumentar y logra aumentar el poder del fuego. Ningún fuego puede surgir potente si no existe el aire. Los que fuimos campesinos sabemos cómo para reanimar el fuego al anochecer, para hacer otra vez los alimentos, el fuego que aún quedaba, los rescoldos que aún quedaban desde la mañana y que aparentemente eso estaba apagado. Con un tubito largo, con una varita de bambú larga, simplemente empieza uno a soplar, a soplar, a soplar, a soplar. Y al instante surge una llama y luego se convierte en una llamarada nuevamente. Otros pues usan algo con que ventear, hasta que poco a poco va saliendo la llama. Bueno, exactamente esa es nuestra interioridad. Allá donde están esos rescoldos, allá donde duerme el fuego de la vida en la esfera del sacro, allí nosotros tenemos que aprender adecuadamente, a través del alentar, a despertar esa llama. Con esa llama tenemos que transmutar nuestros metales viles y ordinarios, todos los vicios de nuestra naturaleza inferior, para convertirlos en el oro genuino de la espiritualidad, que despertará en el centro crístico de nuestro corazón, el poder del amor universal. Además de eso, forjaremos nuestra propia espada, nuestro propio Razón. Desarrollaremos una voluntad inquebrantable, una voluntad que se enfrente contra todo aspecto que quiera hacernos estancar o retroceder en nuestra búsqueda de la verdad. Entonces el estudiante tiene carácter, decisión, se levanta sin falta, muy en la madrugada, a hacer su trabajo interno. No se acuesta jamás en la noche sin haber hecho su trabajo interno. Está constantemente atento a su naturaleza interna, a sus pensamientos, a sus emociones, a sus imágenes. Y cual verdadero guerrero con la espada de su voluntad está constantemente destruyendo a sus enemigos. No permite que la ira, que la envidia, que la lujuria, que el odio puedan tener cabida en su interioridad. Pero también mantiene la lanza. Y esa lanza, la divina imagen, manteniendo una imagen perfecta, pura, sagrada, no solamente la otra polaridad, sino manteniendo la imagen de aquello que quiere lograr, espiritualizarse en tiempo y espacio. Además ha forjado un portentoso escudo, la sensibilidad que le protege contra los ataques de sus enemigos, especialmente el eterno enemigo de la noche, que tanto daño le hace a todo estudiante de lo trascendental. De manera que ya Sigfrido ha forjado nuevamente la espada Nothun. Aunque han transcurrido muchos siglos desde que Alberico el Nibelungo fue forzado a desprenderse del anillo a título de rescate pagado a los dioses, ni él ni los enanos han olvidado cuál es el poder de quien tenga el anillo. Todos ellos siguen anhelando recuperar el tesoro perdido, el tesoro de los Nibelungos. Amén del anillo. Porque la humanidad, siendo inherentemente espiritual y libre, nunca se reconciliará con la idea de la pérdida de la individualidad, aunque igual que Mime,
los hombres estén imbuidos de un miedo insuperable, aunque adulen servilmente a los poderes superiores que, como Alberico que se humilló ante Fotan, siempre recordarán subconscientemente o de otro modo su herencia espiritual y tratarán de recuperar su estado de agentes libres, no atados a ningún credo ni limitación cualquiera. De manera que vive la naturaleza inferior, en donde prepondera en este caso el instinto, la lujuria. Se muestran serviles ante el yo superior, ante Sigfrido, pero tratan muy arteramente, tratan de engañar a la naturaleza superior. Por eso él ya ha trazado un plan. Él retó a Sigfrido realmente para que fabricara la espada que él no podía. Porque él comprendió, él ya había escuchado que Fotan le había dicho que solamente podría reconstituir la espada aquel Adalid, aquel héroe libre de miedo, que jamás hubiera sentido temor y que luchara por la verdad. Ya me sabía que ese era Sigfrido. Por lo tanto, todas las espadas que le hizo no podían tener ningún tipo de servicio. Así somos nosotros, tenemos una voluntad de gallina en la cual fácilmente nos doblegamos ante el gallito. Entonces tenemos es que fabricar nuestra propia espada. Y Mime lo sabía, con el fin de que Sigfrido fuera a la cueva del dragón y en esa lucha de Sigfrido contra el dragón se mataran ambos y entonces el Mime pudiera recuperar el tesoro para él y el anillo y de esa manera obtener el poder mundano. Pero a su vez Alberico también vivía día y noche atisbando la cueva, la caverna del dragón, esperando que llegara el momento que había sido profetizado por Fotan, en donde llegaría aquel impetuoso adalid de la justicia y de la verdad y libre de miedo y daría muerte al dragón. A este fin, el ser humano siempre conspira y trama de la manera más sutil, como queda simbolizado por la ayuda que a mí me presta Sigfrido para forjar otra vez la espada que fue rota contra la lanza de Fotan. Y así somos en los seres humanos. Tristemente, cuando una persona tiene algún tipo de posición social, dinero en sus bolsillos, etcétera, tiene muchos amigos. Y estos amigos le adulan. Y estos amigos le dicen, vámonos a beber. Y vamos, tenemos una fiestica, una rumbita por allí. Rumbita en Colombia es fiesta. Tenemos una fiestica por allí. Y a ver, chicas. Y nos vamos a tomar unos guaros. Guaros es licor. Esa es la naturaleza inferior. En este caso, los átomos del enemigo secreto, el cual en el entorno están siempre pendientes de aquella persona a la cual puedan dañar. Y por eso dicen que aún lo que más lo dañan son las amistades. Las malas amistades. Por eso el estudiante no se deja seducir fácilmente por ese tipo de invitaciones. Mime ve que el joven buscador de la verdad es intrépido. Sabe que Fafner, el gigante convertido ahora en dragón, el gigante que quedó con el anillo de los dioses, cobija el tesoro con su cuerpo enorme en forma de un dragón de aspecto sumamente repugnante. Mime puede apenas creer que a nadie sea posible vencer el horrible monstruo, pero estima que si hubiera una posibilidad, el intrépido joven Sigfrido sería el único que podría acometer la hazaña con éxito. Se dice, por cierto, que aquel que pudiera forjar la espada Nofun mataría al monstruo y Mime confía astutamente y espera que si Sigfrido mata al dragón sería el dueño del anillo de los Nibelungos y podría hacerse amo del mundo. Hay una significación espiritual muy profunda en este cuento, o sea, la de la naturaleza inferior
Mime, los nivelungos, tratando por viles medios de usar al yo superior, Sigfrido, para sus propios y bajos propósitos. Sigfrido, el que por la victoria gana la paz, es el yo superior en aquel momento de su peregrinaje en que ha quedado solo, sin padres ni parientes, cuando se apercibe que la forma de arcilla simbolizada por Mime no forma parte de él, sino de una raza y estampa enteramente diferente. Y cuando está dispuesto a continuar en busca de la verdad, iniciadas ya en vidas anteriores por Sigmundo y Siglinda, de los cuales heredó el valor indomable, que no conoce ni miedo ni derrota. Pero, aunque el alma que busca deje el mundo, como hizo Hasley de la madre de Parsifal, al dolor del corazón. Recuerde que cuando el esoterista lleva una vida que no es sencilla, lo dijimos hace 2 días, el que ya está en el sendero iniciático, ha hecho un trato tácito con su ego, con su espíritu. Quiere lograr en pocas encarnaciones lo que el común de la humanidad tardará cientos o miles de encarnaciones. De manera que ese intrépido que busca la iniciación quiere en 2 o 3 encarnaciones quemar, es decir, cancelar su mal karma. Por lo tanto, son muchas las peripecias, son muchas las dificultades que presenta esta persona. Nace en hogar pobre. La primera mitad de su vida generalmente la pasa con muchas limitaciones económicas. Toda su vida la mantiene con muchas enfermedades, muchos dolores físicos. Hay una gran cantidad de aflicciones, la aflicción del corazón, Hasleid, hasta que Hasleid finalmente fallece. Es decir, llega el momento en que ese candidato trasciende esas limitaciones y se enfoca definitivamente en su elevación. Debido a que estos candidatos traen mayor camino recorrido que el común, entonces son más magnéticos, entonces tienen más posibilidades y capacidades de triunfar en lo que quieran. Pero ¿qué sucede? Que si se naciera en una buena cuna, con muchas comodidades materiales, entonces esa facilidad que tiene ese estudiante en el campo del amor humano, en el campo de la política o en cualquier campo, podría muy fácil y rápidamente perderse por esos caminos. Es decir, Mime y los nivelungos lo atraerían y lo atraparían en la ilusión de la materia. Por eso estos candidatos suelen nacer muy pobres y muy enfermos. La maestra Blavatsky, aunque era la nieta de una princesa rusa, ella vivió una vida de privaciones, una vida de limitaciones económicas, que su abuela procuraba estarle enviando algunos dineritos para que pudiera sostenerse y seguir en su investigación alrededor del mundo, claro, pero posteriormente ya le quedaba muy difícil a la maestra poder sobrevivir, poder subsistir. Además, la maestra se cuenta que nunca fue joven, nunca fue sana, siempre estuvo enferma. Y ya a sus 50 años, los mismos maestros la llamaban la vieja noble dama. Ya era una mujer envejecida a los 50 años, era una anciana y muy enferma. Mientras escribía la doctrina secreta, cada noche agonizaba. Todo el día escribía. Dedicaba 17 horas a ese trabajo. De las 24, 17 era escribiendo. Y luego en la noche agonizaba. Cada noche agonizaba. Y debía a su maestro, el adepto Moria, venir cada noche a insuflarle vitalidad y ayudarla a que pudiera seguir adelante. Le decía, ¿quieres marcharte ya y dejar de sufrir tanto en ese cuerpo? Y él decía, no, maestro, yo quiero terminar la labor. Esta labor hay que hacerla, es tu labor. Es lo que me has encomendado. Mas Heindel, a pesar de ser el hijo de un conde o de un varón, obviamente le tocó el lado de los nobles pobres. Quedó huérfano a temprana edad y tuvo que ayudar en el sostenimiento de sus hermanos menores. Y desde muy joven tuvo que salir a trabajar, siendo un mozalbete, un adolescente, se embarcó
se embarcó como marinero para trabajar. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante a buscar futuro, pero no conseguía nada por ninguna parte de trabajo. Sufría los dolores más horribles, muy enfermo, completamente enfermo. No tenía para comer. Él mismo cuenta que solo cuando de pronto, desfallecido, se desmayaba en la calle, se despertaba en un hospital, y mientras lo tienen en el hospital 1 o 2 semanitas, para él era muy bueno porque podía comer y tenía un lecho y tenía cobija. La vida para los grandes esoteristas, para estos grandes ocultistas, no ha sido nada fácil. El mismo maestro Rungeler, quien a pesar de ser millonario por su familia, de todas maneras, cuando la Segunda Guerra, sufrió muchas privaciones, campos de concentración, sufrió hambre. En Colombia recogían, entre los hermanos recogían, encomiendas recogían algo de comida en conserva, ¿no? Y la enviaban en encomiendas para que llegara allá a donde el maestro Rungeler una vez que salió de prisión, porque ya era muy pobre y aguantaba mucha hambre. Y los discípulos de todo el mundo le ayudaban un poco para sobrellevar esas dificultades materiales. Elifas Levi cuenta que él se alimentaba gracias a que uno de sus discípulos, el barón de Spadialeri, teósofo y estudiante de Cábala de parte de Elifas Levi, pues era muy gentil con él y le enviaba mercados. Y cuando no le podía enviar mercados, por alguna razón le enviaba sus hogazas de pan para pasar muchas semanas y unas cuantas botellas de vino, que era lo único que tenía el hijo del Levi entonces para pasar de pronto largas temporadas a pan y vino. De manera que ese es el ego que busca, ese es el buscador. Una persona que está en cuna de oro, no son buscadores, son una vida buena y una vida fácil, una vida cómoda. Por eso el Señor Jesús le dijo a esa persona que dejara todos sus tesoros para que lo pudiera seguir. Hay muchas personas de dinero en la actualidad que están en un sendero espiritual, en una escuela de yoga, en una escuela de pensadores, en muchas cosas. Y son gente realmente que de corazón están en esos grupos. Pero sus negocios no les permiten concentrarse definitivamente en su trabajo. Sacan temporadas para aislarse con sus comunas esotéricas, pero siempre están pensando en el dinero, siempre están pensando en sus negocios. Eso no lo deja a uno progresar. Muchos desgraciadamente han abandonado a las distintas iglesias por desesperación, así como Sigmundo abandonó a Fotan, Sigmundo, el padre de Sigfrido. Y son los que han tenido ciertos conocimientos de las cosas superiores. Entonces han abusado, muchas de estas personas llegan a conocimiento esotérico y de pronto despiertan alguna facultad. Abusan de sus poderes superiores, de hipnotismo y sugestión mental para atraerse los bienes de este mundo, buscando más bien las cosas terrestres que encadenan, que los tesoros celestes que liberan el alma. Es una situación bien lamentable que una persona se aproveche del conocimiento esotérico para mercantilizarlo. Hay muchos que han pertenecido a un grupo o a otro, y luego se van con todo ese material, entre comillas, secreto, porque realmente no hay secreto. Y con ellos abren su propia escuela y forman su propio negocio, no como una escuela de libre pensamiento y de perfeccionamiento espiritual, sino como un negocio. Otros que desarrollan alguna facultad, entonces la prostituyen, su facultad clarividente la prostituyen cobrando. Someten y sojuzgan la voluntad de otros a través del hipnotismo o de sugestiones mentales. Otros se dedican a cobrar, como decíamos esta mañana, a cobrar por la lectura de cartas.
de tarot o por la lectura de la carta astral. Todo eso está en el terreno de la magia negra y eso lo único que hará es estancarnos en la evolución, rezagarnos y hacer que de pronto en otras encarnaciones nazcamos idiotas congénitos. Toda una vida sin el eslabón mental que permita que el espíritu se relacione con su personalidad, porque se abusó del conocimiento esotérico, cobrando por él. Nunca nos cansaremos de repetir esto, que es un mensaje de la jerarquía. Nunca ha habido una edad en la Tierra durante la cual esta parte del gran mito estuviera realizándose como lo está ahora. Ese egotismo en el que vive la humanidad, ese deseo de poder y ese deseo de tener conocimiento para aprovecharse de él. Eso lo hemos visto muchísimo, con muchísimas personas, cómo buscan el conocimiento de una manera egoísta para su propio beneficio o para dañar a otros o para obligar la voluntad de otros o para aprovecharse del amor humano, etc. Bueno, vamos entonces a realizar ahora nuestra consabida sesión final de preguntas, inquietudes y comentarios hasta donde tengamos la capacidad de responderla. Con mucho gusto, como siempre, quitaré el video y las escucho. Gracias, hermano. La hermana Mónica Muñoz tiene una pregunta. Por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, Mary. Hola, hermano. Hola. Respecto a lo que acababas de decir, veo que hay muchísimas personas que ofrecen cursos acerca de mejoramiento espiritual y clases privadas para entrenamiento y cursos con los ángeles y todas estas cosas. ¿Es esto también ofrecer el conocimiento esotérico, pero de una forma no tan positiva? ¿Eso también retrasa su evolución? Es exactamente igual, porque todo lo que hoy en día se habla de nueva era y de ángeles y de todo lo que tú te imagines, eso fue derivado del esoterismo. Resulta que estos conocimientos han sido entregados de corazón a la humanidad a través de los tiempos, sin jamás haber sido mercantilizados. En este momento están todas esas personas que hacen técnicas y sanación con cuarzos y con piedras y que hacen reiki y que hacen cosas de los ángeles, de lo cual no podemos absolutamente nada, etc. Estas personas son los mercaderes del templo que el Cristo simbólicamente sacó a físico rego, a látigo. Esos son los mercaderes del templo. Qué pesar de estas personas, pero está creando un futuro nefasto. Gracias, Iván. Algo más. Y el hermano Gonzalo Orozco, por favor, abre su micrófono. Sí, muchas gracias. No, escuchando a Iván acerca de estos seres, estos maestros que pasaron esas vicisitudes, y yo he leído de pronto por allí en otros maestros también, que también han pasado calamidades. Yo pregunto, ¿podría catalogarse eso como también como un ataque de los hermanos de la sombra hacia estos hermanos de la luz? No, ya lo dijimos que son personas que algo que tenían que pagar en 100 encarnaciones la quieren pagar en 3 para seguir en su proceso de elevación espiritual. Eso es todo. ¿Algo más? Sí, señor. La hermana Gloria Bolaños, por favor, abre su micrófono. Doctor Iván, en esa parte que nos dice que el espíritu se une a la diosa y regresa al seno del Padre, ¿eso se puede interpretar como la desincorporación? Una hermana, estábamos hablando es acerca de el proceso alquímico de sublimación. Recordemos que dice que no hablemos de la personalidad física de María como una persona, sino que hablemos de la Virgen María como Kundalini. Entonces dice que el Padre, Dios Padre, penetró espiritualmente a la Virgen Madre y de allí nació el Cristo, el Hijo.
Es cuando la conciencia, el Padre, da, interpenetra estética y místicamente con el aliento, fecundando con ella, fecundando con el aliento la Divina Madre del alma del mundo, Kundalini, Shakti. Y el resultado es el divino niño Cristo, diferente en el corazón. A eso se refiere. Doctor ¿Están Iván. escuchándome bien? No, se escucha doctor, mal. no bien. No se Sí, escucha bien. yo Yo sí no lo sé qué. escucho bien. Sí lo escuchan Yo porque sí lo tú escucho lo bien. A escuchas. veces sí se le va como un poquito la onda. De pronto pareciera como si se hubiera alejado del dispositivo, pero lo estoy Bueno, escuchando si me bien. están escuchando bien, sigamos adelante. Otra pregunta. El hermano Andrés Salazar dice, ¿cuántas encarnaciones puede durar el karma por el mal uso del conocimiento? Gracias. No, yo no sé eso. Eso solamente son decisiones de los señores del destino. Yo no tengo la más mínima idea de cuánto puede hacer. ¿Algo Fac- más? Facu Hernández dice en el dispositivo, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, ¿cómo están? ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Sí. Muchas gracias, hermano Iván. Le quería consultar por lo que estaba comentando, lo último, respecto al manejo del dinero y demás. Le quería consultar por respecto a cómo podemos plantear, en caso, digamos, yo estoy aprendiendo algunas cosas, entonces quería saber como sobre el medio, como decía el maestro Buda, el defecto medio de vida. Entonces quiero establecerlo de la manera más adecuada. Y por ahí, por ejemplo, yo he aprendido lectura de cartas y demás, y hasta el momento yo se lo he hecho a amigos, familiares, pero nunca he cobrado, igual que por otras cosas. Pero no sé cómo manejar esos temas, por ejemplo. Entonces le quiero consultar eso. Lo primero, gracias, hermano. Lo primero es lo que hemos dicho. No vayamos a cometer ese grave error de ir a prostituir, porque es como se dice, ir a prostituir la sabiduría, la sagrada ciencia, dedicándonos a negociar, bien sea por leer cartas de una clase o de otra. Y además, entre menos hagamos eso para los demás, mejor, aunque sean nuestros parientes, nuestros amigos, porque la gente siempre va a querer más, siempre, la gente todo el tiempo quiere más, dígame más. Y los amigos empiezan también a extorsionarlo, ¿no? Decirme todo, Claro, decirme nada. disculpe, eso le quería consultar porque me pasó, por ejemplo, un caso puntual con una amiga hace poco que ha sido como bastante insistente en seguir consultando de distintas cuestiones. Se ve que le ha servido, pero llega un punto en el que siento como que me sobrepasa un poco, y cuando lo consulté con mi maestro de tarot, por ejemplo, me dijo que ella siempre hace, por ejemplo, una contribución voluntaria, que no lo he hecho tampoco, pero porque si no siente que se llena la energía. Y también lo he visto, o cuando yo he hecho Reiki o demás, también lo he hecho por servicio, digamos, pero no, Exacto, pero exacto, de ese esa es el forma. camino, ese es el camino. Si va a prestar un servicio de salvación, hágalo por servicio, porque la divinidad, el Logos, nos entrega las energías gratuitamente. ¿Por qué tenemos nosotros que cobrar por utilizarlas? Claro, sí, sí. Ahora, vuelvo y digo, no nos metamos a estarle leyendo las cartas ni cosas así a nadie. No, señor, el ocultista es una persona totalmente reservada. De pronto ve que alguien necesita un servicio apremiante, entonces si puede aconsejarle, le aconseja, pero nunca más lo voy a hacer con nadie más. Gracias. Otra pregunta. Sí, señor. Dice el hermano Ignacio Quintero, ¿cuál es aquel enemigo de la noche que tanto daño hace al estudiante? Los sueños húmedos, los sueños húmedos, esos sueños incómodos que tiene hombres y mujeres y de los que el ser humano no se salva ni siquiera estando anciano. Esas son entidades larvarias, son entidades asquerosas del bajo astral, las cuales son atraídas por personas de mentalidad lujuriosa. Y esto pues en los jóvenes impetuosos, hombres y mujeres, deseosos de sexo, es muy común. Pero como les digo, aunque pasen los años, de eso no se libra nadie, eso lo hablamos hace 2 semanas, usted no estaba.
Ni siquiera los sacerdotes octogenarios se libran de esos sueños húmedos. Ni siquiera las monjas, las religiosas, ya en su 70º aniversario, o 75, 78, se libran de esos sueños libidinosos. Es el eterno enemigo de la noche, el cual le roba la vitalidad, la salud y la juventud al ser humano. Gracias. Otra pregunta. Sí, señor. El hermano Guillermo Arias dice, las espadas, ¿qué parte el héroe es la voluntad quebrantada? Hermano Guillermo, no entendí. La espada, o sea, la espada que La parte espada el héroe rota, es la Sí. voluntad. Ah, perdón. sí, Dale. las espadas rotas cuando se rompen, cuando el héroe estaba rompiendo las espadas que estaba comenzando, está significando que la voluntad se está reventando, se está quebrando, está partiendo. Eso no se los expliqué para que ustedes lo meditaran, pero ya que lo dice, entonces es cuando el estudiante, todos nosotros los estudiantes en nuestro camino evolutivo, sacrificamos la energía de la vida. Es cuando nos falta voluntad y entonces se pierde la energía. Viene el orgasmo, si queremos puede ser más claros. Esa es la Ya. espada rota. Por eso a mí me le entrega espadas que se revienten al héroe. Entonces la vara se rompe. Entonces se rompe hasta que el héroe fabrica su propia espada y dice, déjeme que yo lo hago, caramba. Y ya cuando fabrica su propia espada, y cuando ya canaliza su voluntad, porque es lo que representa, entonces ya definitivamente vence. Gracias, Guillermo. A usted, hermano. Otra. El hermano Pablo Vázquez dice, buenas tardes. Si Alberico sigue activo, aunque Siegfried llegue a matar al dragón en su proceso de desarrollo, ¿igual será tentado o enfrentado por él? ¿Es similar a la tentación que sufrió Jesús en el desierto? Es similar, siempre eso es similar. Y Alberico siempre allí, artero, traicionero, buscará la manera que este héroe finalmente fallezca, a pesar de que prácticamente no totalmente, sería indestructible e inmortal, pero él logra averiguar la manera cómo puede ser asesinado para él recuperar el anillo. Eso lo veremos en el ocaso de los dioses. Otra, gracias. Y la hermana Mónica Muñoz pregunta, hermano Iván, ¿y si uno le compra cristales a la librería o paga por entrar a una charla de estas personas, está contribuyendo a la dilapidación del templo por hacer transacciones con estos mercaderes? Mire, los elementos materiales como cristales y toda esta cantidad de objetos que venden en esta época de la nueva era, son cosas que el que las hace, el que las fabrica, el que las tiene que ir a obtener a la gruta o lo que sea, todo eso implica un trabajo. Eso es un trabajo material y como trabajo material debe ser pagado. Entonces eso no tiene ningún problema comprar lo que le quiera comprar a las personas. Ahora, el que quiera pagar por ir a esos tipos de charlas, ya eso es libre albedrío de cada uno. Como dice la escuela, es absoluto libre albedrío. El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero recordemos siempre lo que enseñan los maestros. Allí donde te cobran un centavo por darte un conocimiento, allí no hay nada que valga la pena. Son conocimientos de tercera y cuarta categoría, en donde no hay nada de valor. Recordemos eso. Siempre los maestros insisten, donde te cobren por el conocimiento, allí no hay nada de valor. Huye de esos lugares como de la peste. Ahora yo digo, cuando uno ha tenido acceso por un muy buen noble karma a las enseñanzas rosacruces, las enseñanzas cabalísticas, esotéricas, gnósticas, alquimistas, que hemos recibido en 33 años y que muchos de nosotros los más viejos hemos recibido durante más de 60 años. Entonces, ¿qué tiene uno que ir a hacer? A escuchar a otra persona. ¿Qué más puede uno buscar? Por Dios, es que yo no logro entender eso. No logro entender cómo uno, si tiene todas las herramientas, si sabe que todo está dentro de uno, si sabe que tenemos el tesoro de los tesoros, que tenemos el oro filosofal, que tenemos la cuadratura del círculo, que tenemos la medicina universal, que tenemos el índice de la gran obra, que tenemos todos los poderes del universo en nosotros y que sabemos, además, que es lo peor, sabemos cómo lograr todo eso, porque ya lo sabemos. Nos vamos a ir a pagar 5 centavos o $100 o lo que sea para que nos hablen bobadas.
Me parece lo más ridículo. Pensar en los pleyadianos, en los arturianos, en los sirianos y en toda esta cantidad de cosas pendejas, absurdas, falsas, totalmente. Me parece lo más absurdo. Y esa persona no ha sido jamás, y probablemente en esta encarnación no logre ser un estudiante de Rosacruz. Otra pregunta. Yo no regaño. Me disculpan, es que yo hablo así todo duro. Yo no regaño. Yo no estoy hablando con mucho amor. Otra pregunta. La hermana Doris dice, si la persona hace Reiki pero no cobra o si hace acupuntura. Bueno, la acupuntura ya es un trabajo porque es algo material. En la acupuntura la persona ha tenido que estudiar, eso vale plata. La persona tiene que comprar las agujitas que aunque valgan muy poquito, tienen su valor material. Y las boxas tienen su valor material. Y el tiempo que le dedica a una sesión de acupuntura es un tiempo de trabajo. Tiene todo el derecho y además el deber, óigase bien, de cobrarlo. Porque hay algo material. Pero Reiki, aunque haya pagado 150, 200 o 500 dólares por su Master Reiki, que se lo dan por internet, un diplomita muy bonito y que no sirve absolutamente para nada, entonces ahí sí está generando un karma negativo. Ustedes saben que pues yo me he ganado la vida en esta encarnación con la medicina. En un principio yo me negaba a cobrar y le regalaba además las medicinas, le regalaba las medicinas a las personas. Recuerdo que a mi hermano mayor, presente en este chat, dijo: Iván, si usted no cobra van a pensar que usted es un charlatán y que usted no sabe nada. Y simultáneamente, nuestro colega y amigo, el doctor Bora, que con mucho cariño me prestaba su consultorio en aquella época cuando comenzamos esto hace 40 años. Entonces, yo empecé a cobrar, pero cobraba muy poquito, un poquitico. Y él dijo: mire, Iván, entonces aquí trabajamos varios médicos y si usted cobra menos que nosotros, eso es una competencia desleal, eso no se puede, eso está mal hecho. Pero finalmente yo me tuve que ir por mi propia cuenta y riesgo y poco a poco, de una manera muy tímida, empecé a cobrar algo, lo que yo consideraba justo. Y toda la vida ha sido así, lo que considero justo, lo cual me ha permitido, a partir de ese entonces, pues llevar una vida más o menos digna, que antiguamente no fue tan sencillo. Ahora bien, yo comencé a mi consulta privada, a todo el mundo le hacía sanación sin excepción. Yo comenzaba mi trabajo a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche. Descansaba 1 o 2 horas a mediodía. A todo el mundo le hacía sanación. Y en la tarde, en la noche, ya no podía ni abrir los ojos del agotamiento. Claro, o sea, drenaba toda mi vitalidad a lo largo del día haciéndole sanación a todo el mundo. Por mis principios, yo a quien le hago sanación no le cobro consulta. Esos son los principios esotéricos. Jamás le he cobrado a nadie por sanación, jamás lo cobro. Y además, adicional a mi trabajo de consulta, más la medicina que le entrego a la persona, yo le suelo hacer a la persona, le suelo hacer 3 terapias que podrían llamarse Reiki, que podrían llamarse sanación, que adicionalmente kinesiología, adicionalmente algún tipo de masaje curiosos que yo mismo descubrí en mi práctica. Adicionalmente le hago digitopuntura, a veces hago acupuntura también. Esas 3 sesiones yo no las cobro a nadie, jamás. ¿Que tengo que cobrar las medicinas? Claro, esas medicinas valen dinero, eso, conseguirlas, importarlas, los materiales, eso vale. Y yo pues tengo que vivir de algo, entonces esa es la parte que cobro. Eso que les sirva este comentario que es un poco personal y feo, pero que sirva un poco de ilustración para aquellos hermanos y hermanas de este grupo que yo sé que practican Reiki, otros hacen osteopatía, hacen muchas cosas, pues para que sepan un poco a qué atenerse. Nunca vivamos del conocimiento esotérico, busquemos otro modo de vivir y todo este conocimiento esotérico utilicémoslo para servir, servir, servir y servir. Esa es la norma del Rosacruz. Gracias. Otra pregunta.
Sí, señor. El hermano Julio Correa dice, ¿qué pasa con las personas que pagan para que les lean las cartas o para que les saquen la carta astral? ¿Están apoyando a estas personas que hacen tales trabajos y acarreándose karma ellos mismos? No se están acarreando karma, pero se están dejando estafar. Yo siempre le he dicho a las personas que asisten a que les lean las cartas, preguntan, bueno, ¿y qué? Y le digo, créale el 10%. De manera que el 90% perdió su platica. Y ese 10% es lo poquito que la persona racionalmente le arrancó las cartas. Porque si está recibiendo dinero por leerlas, entonces la intuición no funciona. Esa es la divinidad. La divinidad cuida muy bien la sabiduría. Quien recibe dinero por leer una carta astral o leer las cartas del tarot, por ejemplo, la intuición no le funciona. Tiene un velo sobre su vista espiritual que le impide ver más allá. Él solamente utiliza la parte racional, la parte intelectual que aprendió acerca de las correspondencias que ella observa. Y eso no es más que un 5 o 10%. El 90% restante es bla, 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 es cháchara, es mentira. Y eso todos los que han ido a esos sitios me dirán si estoy diciendo o no la verdad. Otra pregunta. Hermana Mónica, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Maestro, y como Hermano estás, Iván. Hermano Iván. perdón, el- como estás haciendo estas observaciones en un foro público, entonces me pregunto, ¿cuál sería, es apropiado contarles, por ejemplo, a mis amigas que leen tarot y que quieren cobrar? eh, ¿Aconsejarles? ¿Es mi lugar hacerlo? ¿O hay alguna forma de No, expresar? por ningún no lo debe hacer. No lo debe hacer porque eso es entrar en el libre albedrío de esa persona. Y si esa persona no tiene el conocimiento esotérico que le ilumine, que está por el mal camino, es porque tiene una deuda kármica preexistente. De manera que uno, por ningún motivo, debe decirle a esa persona, usted está incurriendo en un error, en una mala práctica, porque además no le van a creer y además ya va a dejar de ser su amiga. Entonces, no se mete en eso. Digo siempre, como decía mi papá, cada cual es cada cual y a veces peor. Otra cosita. Sí, el hermano Facu Hernández dice, ¿es recomendable hacer donaciones a instituciones que comparten conocimiento, personas que hacen labores difundiendo y ofreciendo su tiempo? Mire, lo de las donaciones es algo que el que le nazca hacerlo y pueda hacerlo, está bien, porque eso redundará en que la información pueda llegar a mayor cantidad de personas. ¿Qué es lo que hace tradicionalmente, por ejemplo? Ha hecho desde hace 100 años, 120 años, la escuela de Max Heidel, 110 años. La escuela de Max Heidel. Ellos no le cobran por todos los cursos que le mandan a usted por correo. Antiguamente era por correo aéreo, por barco. Hoy en día me imagino que será por internet. Ellos jamás cobran. Pero si la persona desea dar una donación, es bien recibida porque ellos tenían que gastar dinero en papelería, en impresión. Todo esto son palabras de Max Heidel, en papelería, en impresión, en correo, en portes de correo. De manera que quien quería prestar ese servicio está bien. Lo mismo pasó con Yogananda y que continúa con esa misma tradición. Yogananda, la escuela de Yogananda nunca ha cobrado por sus enseñanzas y siempre las entregó libremente alrededor del mundo. Pero los gastos de portes, de correo, de papelería, de impresión, de todas estas cosas, eso tiene un valor. Por lo tanto, ellos reciben donaciones. Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Eso se puede hacer, el que le nazca y pueda, no hay problema. ¿Qué otra cosa? El hermano Facu también dice, ¿nos puedes recomendar bibliografía referida a este último tema, por favor, referido al cobro por el conocimiento y la prostitución del mismo? Que haya una bibliografía así directa, que haya un libro, un volumen que hable de todo esto, no. Los instructores, todos en sus enseñanzas, en sus libros, dan apartecitas, más Händel. En algunos de sus libros dice eso, en 2, 3 párrafos. Más Händel lo dijo, Israel Rojas lo decía. Los instructores hablan de eso, pero no podemos decir que haya una bibliografía, sino que cada uno irá encontrando en sus estudios esto que estamos hablando.
Además, la enseñanza privada que hemos recibido del labio a oído, esa la estamos dando directamente a ustedes. Otra pregunta. El hermano Camilo Izquierdo dice, no hablas regañando, hablas con vehemencia. Es que yo me entusiasmo mucho con estas cosas. Gracias, Camilo, años sin verlo. Otra pregunta. La hermana Elisa Nos dice, hermano, emocionas a nosotros también. hermano, estas enseñanzas me han cambiado la vida desde el primer día en que llegué, dice la hermana Elisa. ¿Le puede explicar a los recién llegados cuál es el mejor talismán que puede fabricar el estudiante de esoterista, por favor? El optimismo es el más grande y portentoso talismán. Optimismo. Un estudiante de la vida espiritual siempre es optimista. Siempre dice, Dios proveerá. Adelante, vamos, siempre. Todo resultará porque ha hecho conciencia o está tratando de dar conciencia de la ley de causa y efecto. De manera que sabe que llega justamente lo que uno se merece. Si yo me quiero merecer más, me tengo que esforzar más y obtendré más. En cualquier aspecto. Eso es epigénesis. La epigénesis, a través del optimismo, es el más poderoso talismán que podamos tener. Otra pregunta. Hermano Hernando Paredes. Hola, hermana Mari, ¿cómo está? Hola, Hernando. Cuando una escuela espiritual pide algún tipo de dinero, no por el conocimiento, sino por los gastos de mantenimiento físico como servicios públicos, pero sin que los... Perdón, es que solté el celular. Ya. Cuando una escuela pide dinero, ¿qué? ¿Me lo repite? Sí, claro. Cuando una escuela espiritual pide algún tipo de dinero, no por el conocimiento, sino por los gastos de mantenimiento físico como servicios públicos, pero sin que los directivos o instructores reciban algún salario, ¿estaría haciendo mal esta escuela? Si la escuela está pidiendo para pagar, sí. Pero en nuestra escuela siempre hemos dicho, hermanos, ustedes ven que tenemos una edificación que fue donada, muy cómoda, a donde nos podemos reunir, no tenemos que irnos a un parque de pronto con sol o con lluvia, tenemos donde reunirnos a estudiar y debemos ser conscientes que la unión hace la fuerza, que si entre todos damos un óvulo, una colaboración para poder pagar los impuestos al gobierno, para pagar los servicios públicos, para que tengamos luz para poder leer, el agua para poder soltar los baños o tomarnos un vaso con agua. Al que le nace, siempre decimos así, al que le nace y puede hacerlo, colaborar con eso, hablen con el hermano tesorero, que él recibe sus colaboraciones para poder pagar el mantenimiento. Es lo que se dice, pero jamás se le dice, tienen que dar una cuota para pagar el mantenimiento. Tienen que pagar. No, jamás, jamás la Escuela Rosa Cruz, en ninguna etapa de su historia, ha dicho, tienen que pagar para sostener. Dice, el que le nazca y pueda. Y es que ni siquiera hay que decir eso, porque en la antigua escuela, con Israel Rojas, nunca se decía eso, sino que las personas que les nacía y podían, colocaban ahí en un platico o en una bolsita, cuando se llegaba a cada una de las rituales o cada una de las conferencias, cogía y sacaba y colocaba allí sin que nadie se diera cuenta. Y luego entonces no recogía ese dinerito y con eso se pagaban todas las cosas. De manera que nunca se ha dicho, tienen. Gracias. Otra pregunta. Sí, bueno, él complementó la pregunta más abajo, sino que alguien había escrito y no lo había terminado. Y dice, pero que no sea un aporte voluntario, sino un aporte obligatorio. O sea, preguntas algo así como cuando las escuelas hacen esto de manera obligatoria. Eso es lo que acabamos de responder. Okay. Gracias, hermano. Bueno. ¿Otra? Sí, Elisa dice, eso me dijo hace 32 años y funciona. Doy fe de ello. El hermano Alirio Marulanda puede abrir su micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Iván, yo creo que se haría un poquito de luz para los nuevos sobre lo que tú aclaras de que no te llamen maestro, sino hermano, doctor, amigo. Para ellos yo creo que sería bueno una claridad sobre las instrucciones que nos has dado. Yo durante todos estos 33 años he dicho, cuando me dicen así, sí, maestro de mis debilidades. No, un maestro es un ser muy superior. Para los ocultistas, un maestro son aquellos seres ya libres de karma, como son los adeptos. Estos son los maestros de sabiduría, los maestros de luz, los hermanos mayores.
Uno con cariño llama maestro a quien lo instruye porque le está enseñando. Por ejemplo, Israel Rojas, que no era un maestro, le decíamos maestro, pero no porque fuera un maestro en sí mismo, sino porque relativamente pues nos estaba instruyendo en el campo esotérico. Pero hay que diferenciar muy bien la palabra, ¿no? A mí me encanta que me digan Iván. Yo siempre les digo, a mí no me bautizaron con el nombre de maestro, a mí me bautizaron con el nombre de Iván. Dígame Iván. Al que me quiera decir hermano está bien, pero me gusta más Iván porque Iván suena más amigo. Recordemos las palabras de Jesús. Primero os llamé hermanos, ahora os llamo amigos. Porque entre hermanos suele haber celos, disgustos, molestias. Entre amigos no. Si son amigos, olvídese que los amigos se dicen la cosa frente a frente y punto. Y ya. Porque un amigo es un hermano del alma, es mucho más que un hermano carnal. De manera que a mí me gusta que me digan Iván y ya. Gracias. ¿Otra? El hermano Paco dice, muchísimas gracias, son sumamente atentos, amables y bondadosos. Con mucho cariño. Bueno, no. Mara Sánchez dice, gracias, maravillosa conferencia. Lisa dice, gracias. No hay más preguntas escritas, manitos levantadas tampoco, hermano, creo que. Gracias a todos por su atención. Buena tarde, buena noche. Un abrazo.